Secundaria primer grado. Matemáticas. Expresiones algebraicas y ecuaciones 1. Alumnas y alumnos de primero de secundaria, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas. Soy Enrique Rodal y para dirigir esta sesión le doy la bienvenida a la maestra Elizabeth Orozco. Maestra, dígame, ¿cómo está? Feliz de estar nuevamente con ustedes y compartir esta sesión contigo. Alumnas y alumnos, espero que ustedes y su familia se encuentren bien. El propósito de la sesión es identificar y utilizar el lenguaje algebraico para representar expresiones dadas en lenguaje común y viceversa. Perfecto. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son su siempre confiable cuaderno de matemáticas o papel para escribir, lápiz, colores, los cuales pueden utilizar para señalar o identificar lo que consideren más importante durante el desarrollo de esta sesión. Y por supuesto, su libro de matemáticas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Durante el desarrollo del tema, anoten los datos o aspectos que consideren relevantes, así como las dudas o las dificultades que surjan al resolver los planteamientos dados. Hacer anotaciones les ayudará a reflexionar y analizar el contenido que estudiaremos. No olviden consultar su libro de texto. También pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando sea posible. Enrique, a propósito del tema que exploraremos, me estaba acordando que hace tiempo me presentaron a una persona de nacionalidad francesa. Pero como yo no hablo francés, no entendía nada de lo que me decían y no logré comunicarme con ella. Bueno, maestra, ya sé lo que se siente cuando no hablamos el mismo idioma, pero dígame, ¿qué tiene que ver el francés con el tema de matemáticas que estudiaremos? Utilizar el lenguaje algebraico. Ah, pues que ambos utilizan símbolos o signos, así como sus propias reglas para expresar enunciados. El lenguaje algebraico es como hablar en una lengua extranjera. Y justamente en esta sesión aprenderemos paso a paso las reglas de este lenguaje para que puedan entenderlo. Y así como traducimos palabras o frases de una lengua extranjera a otra, también podemos traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa. Maestra, cuando dice lenguaje común, ¿se refiere al lenguaje con el que nos expresamos cotidianamente? Así es, Enrique. Y si ese es el lenguaje común, ¿qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico es la combinación de números, literales o letras y signos de operación. A las literales se les llama incógnitas, cuando solo pueden adquirir ciertos valores, o variables, si pueden tomar diferentes valores. El lenguaje algebraico permite traducir de manera breve enunciados coloquiales a expresiones algebraicas y permite generalizar diferentes procedimientos. Bueno, a ver si voy entendiendo. En el lenguaje algebraico vamos a utilizar todas las operaciones aritméticas que ya conocemos, pero además de números también usaremos letras. Muy bien, Enrique. ¿Sabes? Cuando yo vi este tema en la secundaria, se me hizo extraño que en matemáticas también se pudieran usar letras. Yo pensaba que las letras solo se utilizaban en la asignatura de lengua materna. Al principio me sentí confundida, pero poco a poco y teniendo mucha paciencia, fui comprendiendo. Maestra Eli, ¿qué letras podemos usar para esto de lenguaje algebraico? Podemos ocupar todas las letras del alfabeto.
También podríamos utilizar otros símbolos. Sin embargo, no perdamos de vista que para poder entender debemos utilizar los mismos símbolos. Así que por convención se utilizan las letras del alfabeto. Y las más utilizadas para representar una incógnita o una variable son A, B, C, X, Y, Z. Pueden ocupar la o las letras que ustedes elijan. Si el lenguaje algebraico es una lengua, entonces ¿también tiene reglas gramaticales? Muy buena pregunta, Enrique. En matemáticas y en cualquier materia es importante leer con mucha atención para poder identificar y entender lo que nos están diciendo. Y en el lenguaje algebraico no es la excepción. Pero además debemos considerar que hay expresiones relacionadas con las operaciones básicas y que estas serán claves a la hora de traducir. Por ejemplo, la operación de adición o suma se asocia a palabras como más, incrementar, aumentar, añadir. Las palabras asociadas a la sustracción o resta son diferencia, disminuir, sustraer, quitar, rebajar, descontar. Para la multiplicación se usan términos como por o n veces, también doble, triple, cuádruple, entre otros. Finalmente, con la división se emplean palabras como cociente, mitad, tercera parte, entre, dividir, repartir. Maestra, ¿por qué no nos ayuda para empezar a traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico? Claro que sí. Alumnas y alumnos, en casa vayan tomando nota. La primera pregunta es, ¿cómo expresarían en lenguaje algebraico la frase un número cualquiera? A un número cualquiera lo podemos representar con cualquier literal y en este caso podemos usar la letra X. Muy bien. En este caso, la letra X representa una variable porque puede adquirir cualquier valor. Y maestra, ¿cómo podemos expresar algebraicamente la suma de dos números diferentes? La suma de dos números diferentes la podemos expresar algebraicamente con dos literales distintas. En este caso quedaría como X más Y. Ahora, ¿cómo escribiríamos algebraicamente la diferencia de dos números diferentes? Diferencia indica que se trata de una sustracción. Así que la expresión algebraica se escribe como X menos Y. Y ahora, maestra, ¿cómo expresamos algebraicamente un número cualquiera aumentado en, no sé, en 7? Aumentado indica que a un número le agregamos 7 unidades, por lo que la expresión algebraica queda como Y más 7. Enrique, ¿cómo expresamos de manera algebraica el producto de dos números diferentes? ¿Nos ayudas? El producto. El producto hace referencia a una multiplicación. Entonces, si es una multiplicación, la expresión algebraica queda como X por Y. Maestra, pero en la última expresión la incógnita X y el signo de la multiplicación se parecen mucho. Eso podría crear confusión, ¿no? Alumnas y alumnos, ¿qué podemos hacer para representar la multiplicación y evitar la confusión? Para evitar una posible confusión, Enrique, podemos representar de diferente manera la multiplicación. Podemos utilizar paréntesis en cada literal para indicar que se están multiplicando. También podemos utilizar un punto o un asterisco entre los dos factores o literales. Pero lo más común en álgebra es simplemente colocar las dos literales que se están multiplicando. Así que la expresión
el producto de dos números se puede escribir como paréntesis X, cerramos paréntesis, paréntesis Y, cerramos paréntesis, o X punto medio Y, o simplemente como XY. Eso es increíble, maestra. Ahora veamos otro enunciado, ¿no? ¿Cómo se traduce al lenguaje algebraico el cociente de dos números? Cociente se refiere a una división. Entonces, el cociente de dos números se representa con la expresión algebraica X entre Y. Ahora ayúdeme con este enunciado, maestra. El triple del cuadrado de un número. Triple quiere decir que se está multiplicando, en este caso, por 3. Pero al cuadrado, ¿qué significa? En la expresión elevado al cuadrado quiere decir que el exponente de X es 2. Por lo tanto, algebraicamente se puede representar con un 3 que multiplica a la literal X que está elevada al cuadrado. Es decir, 3 que multiplica X al cuadrado. O 3 por X elevado al cuadrado. La representación del enunciado, el triple del cuadrado de un número, queda como 3 por X elevada al cuadrado. Pero atención, en el producto de una literal por un número, como el ejemplo que acabamos de ver, en el que 3 está multiplicando a la X, es conveniente ordenar la expresión poniendo primero el coeficiente y luego la literal. Me parece que vamos entendiendo este lenguaje. ¿Nos da otro enunciado para traducirlo, maestra? Claro. ¿Cómo podríamos traducir el siguiente enunciado? La edad de Ana dentro de 12 años. Como desconocemos la edad de Ana, entonces podemos decir que la edad de Ana es X. Y dentro de 12 años significa que estamos aumentando su edad. Y el término aumentando, ¿a qué operación aritmética lo podemos asociar? Yo sé, a una adición. Perfecto. Hace referencia a una adición, por lo tanto, el enunciado queda expresado algebraicamente como X más 12. Ahora entiendo, maestra. Y tengo una situación que podemos traducir al lenguaje algebraico. ¡Excelente! Compártela con todas y todos para analizarla. Elena cobra un sueldo fijo cada quincena, más un bono de 1,500 pesos. Después de pagar su renta, que es igual a un tercio de su sueldo fijo, le quedan 3,500 pesos. Analicemos juntos el enunciado que nos comparte Enrique. Elena cobra su sueldo cada quincena. ¿Cuál es su sueldo fijo? ¿Cuánto paga de renta? Bueno, en el enunciado, el sueldo fijo de Elena no se menciona. Por lo tanto, es un valor desconocido que podemos, o que debemos más bien encontrar, y podemos representarlo con la literal S. Y en este caso, como solamente puede adquirir cierto valor, la literal representa una incógnita. Muy bien, Enrique. Después dice que también cobró un bono de 1,500 pesos. Entonces, 1,500 es una constante. Luego dice que después de pagar su renta, que es un tercio de lo que cobra de sueldo, le quedan 3,500 pesos. Pero, ¿cuánto paga Elena de renta? No sabemos el dato en pesos, pero sí sabemos que la renta es igual a un tercio de lo que gana a la quincena. Así que la renta la podemos expresar como un tercio de S. Claro, finalmente dice que le quedaron 3,500 pesos. Después de haber analizado el enunciado, podemos traducirlo al lenguaje algebraico. Queda como S más 1,500
menos 1/3 de S igual a 3.500. Maestra, en este último enunciado, al traducirlo al lenguaje algebraico utilizamos el símbolo de igual. Sentémonos. ¿Por qué en los otros enunciados no usamos este símbolo? ¡Qué observador eres! Supongo que allá donde están, muchas y muchos de ustedes también notaron esta diferencia. Como pudieron ver en las expresiones algebraicas anteriores a este último ejemplo, las literales representan variables, ya que pueden adquirir cualquier valor. En este último caso, la literal S representa una incógnita, es decir, solo puede adquirir ciertos valores. Por ello, en el último enunciado que nos compartió Enrique, formamos una ecuación, ya que la situación tenía todos los datos para construirla. A continuación, veamos qué dice su libro de texto con respecto a las expresiones algebraicas y las ecuaciones. Una expresión algebraica es un conjunto de cantidades numéricas y literales relacionadas entre sí por los signos de las operaciones aritméticas. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones. En ellas se encuentran cantidades desconocidas, llamadas incógnitas, representadas con literales que únicamente pueden adquirir ciertos valores que hacen verdadera a la igualdad. Ahora, les invitamos a resolver la ecuación para responder las preguntas planteadas. ¿Cuál es el sueldo fijo de Elena? ¿Y cuánto paga de renta? Al resolver la ecuación, obtuvimos que S es igual a 3.000. Al sustituir el valor de la incógnita, S igual a 3.000, y realizar las operaciones, podemos observar que se cumple la igualdad. Como pueden ver, la literal únicamente puede adquirir un valor que hace que la igualdad se cumpla. Por ello, en este caso representa una incógnita. Con esto ya podemos responder las preguntas, ¿no, maestra Eli? El sueldo fijo de Elena es de 3,000 pesos y como la renta paga 1/3 de su sueldo, entonces la renta seguramente ha de ser de 1,000 pesos quincenales. Alumnas y alumnos, ha llegado el momento de evaluar nuestro aprendizaje. Espero que hayan puesto mucha atención al tema que acabamos de estudiar para que puedan contestar todas las preguntas. ¿Están listas y listos? Bueno, tengan a la mano sus apuntes y traten de contestar antes de que demos la respuesta. En su pantalla aparecerán los retos. Les invitamos a que los respondan y corroboren su respuesta con la que daremos. De acuerdo. ¿Qué les parece si empezamos? ¿Cierto o falso? En el lenguaje algebraico solo podemos usar las letras del alfabeto A, B, C, X, Y, Z. No, falso. En el lenguaje algebraico puedes ocupar cualquier letra o literal. No hay restricciones. Exacto. Pero es importante considerar que una misma letra no puede adquirir diferentes valores en la misma expresión. Vamos al siguiente reto. ¿Cierto o falso? El enunciado, la tercera parte de un número se expresa algebraicamente como 3x. Eso es falso. La tercera parte hace referencia a una división. La expresión correcta sería o quedaría como x entre 3. Exacto. Pero este enunciado también lo podemos expresar como 1/3 por x o x tercios. Pasemos al siguiente enunciado. ¿Cierto o falso? Palabras como doble, triple,
cuádruple, producto, n veces y por hacen referencia a una multiplicación. ¿Qué dicen en casita? ¡Claro, eso es verdadero! Las palabras doble, triple, cuádruple, producto, n veces y por efectivamente hacen referencia a una multiplicación. ¿Cierto o falso? La diferencia entre una expresión algebraica y una ecuación es que esta última tiene el signo de igualdad y la expresión algebraica no. Claro, eso es cierto. Exacto. La expresión algebraica es un conjunto de cantidades numéricas y literales relacionadas entre sí por los signos de las operaciones aritméticas. Y una ecuación es una igualdad entre dos expresiones separadas por el signo igual. ¿Cierto o falso? El enunciado, el cociente de dos números cualesquiera disminuido en 9 se representa como x por y menos 9. Falso. Cociente hace referencia a una división y disminuida hace referencia a una resta. Correcto. La expresión correcta queda como x entre y menos 9. Traduce del lenguaje común al lenguaje algebraico el producto de la suma de dos números cualesquiera por la diferencia de los mismos números. Ya tengo la respuesta. Entre paréntesis, x más a seguido de otros paréntesis y dentro de ellos x menos a. Veamos la respuesta de Enrique. Analicemos. El producto hace referencia a una multiplicación, suma a una adición y diferencia a una resta. Por lo que escribimos la expresión algebraica como paréntesis, x más a, cerramos el paréntesis, por paréntesis, x menos a, cerramos el paréntesis. Ya que están involucrando los mismos números que representamos con literales, la respuesta de Enrique es correcta. Pues ocupa solo dos literales para los dos números cualesquiera, para la suma y para la diferencia. Enrique, me siento muy contenta porque has aprendido mucho en esta sesión y podría asegurar que muchas y muchos estudiantes analizaron con calma las preguntas y respondieron acertadamente a todas. ¡Felicidades! Así es, maestra. Y si en casa tuvieron alguna duda, revisen cuál fue y analicen los procedimientos. Maestra, ¡qué bien! Hemos aprendido sobre el lenguaje algebraico. Eso fue increíble. El lenguaje algebraico es sumamente útil dentro del campo de las matemáticas, pero también se aplica en la vida cotidiana para representar de manera abreviada y resolver las situaciones que se nos presentan. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un producto y necesitamos saber el cambio que nos darán, o si vamos a una tienda en la que hay diferentes descuentos y necesitamos calcular cuál de los descuentos es mejor. Es útil para saber la cantidad de electricidad que se está gastando diariamente y ver si se puede ahorrar y reducir el consumo. También nos sirve para calcular los costos mensuales en el hogar, es decir, gastos en comida, servicios, transporte y demás. Y por supuesto, no hay que olvidar que el lenguaje algebraico es el lenguaje de la ciencia. El manejo del álgebra ha permitido a los más grandes genios entender mejor ciertos conceptos complejos y abstractos. Así es, Enrique. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión
Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Gracias, maestra Eli, por compartir sus conocimientos. Hemos terminado. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.